Bienvenidos a la práctica 10 del Laboratorio 01 correspondiente a Biología General y Química General de la Licenciatura en Biotecnología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En esta práctica vamos a ver algunos efectos sobre la temperatura correspondiente a las reacciones químicas, particularmente la cinética de una reacción química. Iniciaremos el desarrollo de esta práctica con la siguiente pregunta. ¿Qué variables permiten la alteración de la velocidad de una reacción química? Es decir, sobre qué condiciones debe desarrollarse una reacción química para que se pueda incrementar la velocidad de reacción o esta misma pueda disminuir. A este respecto nos enfocaremos particularmente en la temperatura. En química existe un área a la cual denominamos cinética. La cinética es un área de la química o de la fisicoquímica que se encarga de la cuantificación, la verificación cualitativa, así como del seguimiento de todos los procesos que se encuentran asociados a la velocidad de una reacción. La velocidad de una reacción la podemos definir como aquel cambio en la concentración de un reactivo o de un producto con respecto al tiempo, midiendo las unidades de este parámetro en moles sobre segundo. Tenemos que todas las reacciones químicas inician con los reactantes, y los reactantes necesitan una energía de activación. Esta energía de activación es indispensable para hacer que, a través de la cinética molecular, estos reactantes nos permitan llegar al final a unos productos. En este caso, algunos reactivos necesitan acumular una cantidad muy alta de energía de activación para llegar a un proceso el cual se conoce como estado de transición, en el cual los reactivos comienzan a tener interacciones intermoleculares. Particularmente existe un cambio de temperatura y por lo tanto la energía de activación a la inversa nos permitirá de forma final obtener los productos. Una vez que la concentración de las moléculas de A comienza a disminuir, tendríamos que las moléculas de B, que serían los productos, comienzan a aumentar. Entonces, hay un punto en el cual la energía de activación permite que la transformación de las moléculas reactantes nos permitan generar moléculas en los productos. A esto lo podemos medir a través del tiempo, a lo cual se le conoce como la velocidad de reacción. Se puede medir de forma cualitativa, así como de forma cuantitativa. En los métodos que son cuantitativos, podemos utilizar algunos métodos espectroscópicos, los cuales se basan en el pico máximo de absorción de la formación de compuestos. Así también tenemos algunas reacciones de disolución, o bien métodos conductivimétricos por la presencia de iones. Una vez que los iones son transformados, se puede incrementar la capacidad de conductancia eléctrica, la cual se puede medir por un conductivímetro. O bien, una vez que se desnaturalizan los iones, se disminuye la capacidad del agua o la capacidad de la solución para poder transmitir un impulso eléctrico. Además, podemos medir este proceso a través de la presión, en principios de la Ley General de los Gases, o bien en la Ley Modificada de los Gases, nos va a permitir calcular la presión y con ello el número de moles que se encuentran participando en la reacción. En las disoluciones acuosas, particularmente tenemos como principio el cambio de la coloración una vez que se hace la transformación de los compuestos. Por ejemplo, en el caso del bromo que se encuentra en forma molecular, va a presentar un color rojo ladrillo o café rojizo. Al mezclarlo con ácido fórmico, ambos en forma acuosa, se empieza una desnaturalización del bromo, que es molecular, hacia el bromo elemental. El bromo elemental, por tanto, no tendrá una coloración en particular. Tendríamos que el bromo molecular, en presencia de ácido fórmico, nos daría el bromo elemental más
un gas, que es el dióxido de carbono, así como protones de hidrógeno, los cuales van a interactuar con las moléculas de agua para formar procesos de autoionización. Visualmente lo podríamos registrar con color. Aquí tenemos el bromo de forma molecular y una vez que esté en presencia del ácido fórmico va disminuyendo su color debido a que incrementa la concentración del bromo, que es elemental. Este proceso visualmente lo podemos registrar hasta perder todo el color. Sin embargo, en procesos espectrofotométricos o procesos espectroscópicos podemos determinar la máxima absorción del compuesto. Tendríamos que el bromo que se encuentra en forma molecular en algún momento ya no podríamos llegar a detectarlo en un método espectroscópico, debido a que todo fue transformado en bromo elemental. El tiempo que tarda la reacción una vez que se agrega el ácido fórmico hasta que desaparece el bromo molecular a ser todo bromo elemental se denomina velocidad de la reacción, que en este caso serían 3.54 por 10 a la menos 5 moles por segundo. Existe una ley de la velocidad para las reacciones químicas, la cual va a expresar la relación de la velocidad de una reacción con la constante de velocidad y la concentración de los reactivos elevados a una potencia. Es decir, tenemos que A mayúscula y B mayúscula serían los reactantes, C mayúscula y D mayúscula serían los productos. En la fórmula siguiente tendríamos que la concentración molar, que está expresada por las letras mayúsculas con corchetes, la concentración molar a un exponente del reactante A y la concentración molar del reactante B a un exponente multiplicado por la constante de velocidad nos daría como resultado la velocidad de la reacción. Tendríamos que A y B son los coeficientes estequiométricos, X y Y los números experimentales, y la suma del valor de X y Y nos daría el orden de reacción global de la reacción, ya sea una reacción de primer orden, de segundo orden o de tercer orden. El orden de magnitud de la reacción en la cual participa el flúor y el dióxido de cloro tendríamos que en una concentración 0.10 molar de flúor para el tratamiento 1 y 2, expuestos en una concentración molar para el dióxido de cloro en 0.010 molar y 0.040 molar, presentan dos tipos de velocidades, 1.2 por 10 a la menos 3 moles por segundo, así como 4.8 por 10 a la menos 3 moles por segundo. Si nos damos cuenta, el flúor no está incrementando en el tratamiento 1 y 2, es la misma concentración. Sin embargo, lo que está incrementando es la concentración del dióxido de cloro. Por lo tanto, tenemos que hay 4 veces la velocidad de reacción. En el caso del aumento de la concentración de flúor de 10 hacia 20, tendríamos que cuando el dióxido de cloro no aumenta como el tratamiento 1 y el 3 y el flúor está de 0.10 aumentando al doble, tendríamos que la velocidad de reacción está siendo al doble. Es decir, cuando aumentamos la concentración del dióxido de cloro 4 veces, la velocidad de reacción incrementa 4 veces. Cuando incrementamos la concentración de flúor 2 veces, la velocidad de reacción incrementa 2 veces. Por lo tanto, al adicionar flúor, su exponente será 1. Al adicionar dióxido de cloro, su exponente será 1. Entonces tendríamos que el orden parcial de los reactantes serían de primer orden. Sin embargo, el orden global de toda la reacción
la suma de X más Y da 2. Por lo tanto, esta reacción, de forma completa, tiene un orden global del tipo orden segundo. Lo podríamos entender porque los reactivos no tienen la misma capacidad de reaccionar. Hay algunos reactivos que cuando los agregamos al doble, expresan 4 veces la velocidad de reacción. Hay reactivos que cuando los agregamos al doble, expresan al doble la velocidad de reacción. Entonces, en el primer caso, su exponente sería 2. En el segundo caso, su exponente sería 1. ¿Por qué está afectado este orden de magnitud? Es decir, un compuesto, ¿cómo puede acelerar la velocidad de una reacción? Esto va a depender de la naturaleza química del compuesto, del estado físico, del grado de división y de los órdenes parciales de la reacción total. El orden parcial del reactante A, del reactante B, que permita generar un orden global a toda la reacción. Es decir, en la naturaleza química tenemos un ejemplo particular. Hay enlaces de tipo iónico y enlaces covalentes. Los enlaces iónicos son más fáciles de romper. Entonces, un compuesto que presente enlaces iónicos será mucho más fácil que reaccione. Por lo tanto, tendrá un orden parcial mayor a una molécula que presente órdenes parciales con enlaces covalentes. Como en este caso los órdenes parciales tanto del flúor como el dióxido de cloro son iguales a 1 para cada uno de los reactantes, entonces podemos determinar nuestra constante de velocidad siguiendo esta fórmula. La constante de velocidad será igual a la velocidad entre lo que resulte de la relación de la concentración molar del flúor por la concentración molar del dióxido de cloro. Tendríamos entonces que la concentración molar del flúor es 0.10 molar, del dióxido de cloro 0.010 molar, divididos 1.2 por 10 a la menos 3 moles por segundo. Entre lo que resulta de esta operación, tenemos que nuestra constante de velocidad equivale a 1.2 moles sobre segundo. De esta forma, entonces podemos expresar una constante para esta reacción. La concentración de los reactivos es un factor muy importante que estimula la velocidad de la reacción. Si tenemos una disolución o una mezcla con reactivos sólidos en los cuales tenemos un número escaso de moléculas, tendríamos que la frecuencia de los choques entre esas moléculas será menor y por lo tanto las reacciones serán muy lentas. En cambio, si tenemos un número muy importante de moléculas concentrados dentro de una disolución o una mezcla que pueda ser sólida, tendríamos que a mayor concentración tendríamos una mayor frecuencia de los choques entre las moléculas y por lo tanto una mayor velocidad de la reacción. Por lo tanto, la concentración de los reactantes o reactivos dentro de una reacción influye de forma positiva si es muy alta en la velocidad de reacción y si es muy baja influye de forma negativa en la velocidad de la reacción. En cuanto a la naturaleza de los reactivos, como lo hemos mencionado anteriormente, tendríamos que las sustancias que presentan enlaces del tipo iónico tendrían una velocidad de reacción mayor que aquellas que presenten enlaces covalentes, dado que el enlace iónico, al estar cediendo un solo electrón, es muy fácil de romperse para generar iones. Sin embargo, en el enlace covalente estamos compartiendo los electrones del último orbital, por lo tanto es un poco más difícil separar a esta molécula. Entonces tendríamos que la velocidad de la reacción va a depender de la naturaleza de los reactivos, siendo
los compuestos formados por enlaces iónicos, aquellos compuestos con velocidades de reacción más altas. El estado físico es algo muy importante, dado que la cinética de las moléculas no es la misma. Por ejemplo, en el estado gaseoso, la cinética de las moléculas es mucho más activa que en el estado líquido o en el estado sólido. Por lo tanto, si tenemos un gas e incrementamos la presión, tenemos una cinética molecular muy activa. Por lo tanto, en los gases, por su estado físico, la velocidad de reacción será mayor. Y si a ellos se les aplica una fuerza que incremente la presión, la velocidad de reacción incrementará también. Así pues, el estado líquido será el siguiente en cuanto a velocidad de reacción y el estado sólido el siguiente en cuanto a velocidad de reacción. Y de esto va a depender su energía de activación. El grado de división es otra característica física que permite determinar la velocidad de la reacción, dado que los sólidos, al tener una constitución elemental en la cual no todos sus elementos están en contacto con los elementos de otro sólido, se retarda la velocidad de la reacción. Dado que estos dos sólidos, al estar en contacto, tienen una cinética importante entre sus perímetros de contacto, en este punto tendríamos una reacción importante. Sin embargo, todo el demás volumen o esta masa que estuviera no en contacto con la otra del reactante tendría una velocidad de reacción retardada hasta que no se genere la mezcla en los polos donde aún no hay contacto de los elementos. La temperatura es otra variable muy importante que afecta la velocidad de una reacción, dado que la temperatura nos va a afectar la energía de activación y por lo tanto nos afectaría a la constante de velocidad. La temperatura nos permite que se incremente la cinética molecular en una reacción. Favorece la interacción de las moléculas, afecta la energía de activación y por lo tanto incrementa la velocidad de la reacción. Existen algunos catalizadores o inhibidores que pueden ayudar a acelerar o a retardar la velocidad de la reacción. Por ejemplo, un catalizador disminuye la energía de activación. Si tengo una energía de activación muy alta, voy a tardar más tiempo en obtener productos. Pero si la energía de activación es muy estrecha, entonces voy a poder obtener productos mucho más rápido. Por ejemplo, en esta gráfica, la línea roja es una reacción que no tiene catalizador. El tiempo en el cual se van a obtener los productos va a ser mucho mayor, ya que se requiere que los reactantes absorban energía para poder estar en un estado de transición en el cual se generen nuevos productos. Sin embargo, en el caso de la línea azul, tenemos un catalizador, el cual favorece a que se disminuya los requerimientos de energía de activación para obtener los productos de forma rápida. Los inhibidores van a incrementar la energía de activación, es decir, los inhibidores nos van a servir para retardar las reacciones, para que la energía de activación sea mucho mayor y tarde más tiempo en obtener un producto. Y por lo tanto, este principio se va a ligar a la energía libre de Gibbs. El fundamento del desarrollo de esta práctica radica en la presencia del permanganato de potasio. El permanganato de potasio, al encontrarse en un medio ácido, en este caso ácido sulfúrico, y en presencia de ácido oxálico, vamos a desnaturalizar al permanganato en sulfato de manganeso, así como sulfato de potasio. Además, vamos a liberar
dióxido de carbono y moléculas de agua. ¿Cómo vamos a determinar esta reacción de forma cualitativa, considerando el color? El permanganato de potasio es de un color morado, el cual cuando se encuentra en disolución genera una coloración de rosa intenso a un violeta. Este rosa intenso a violeta, al estar en contacto con el ácido oxálico, empieza a generar dióxido de carbono y agua, así como sulfato de manganeso, siempre y cuando se presente una solución de ácido sulfúrico. Esto nos va a traer como producto que el sulfato de potasio y el sulfato de manganeso son incoloros. Por lo tanto, desaparecerá el color. Una vez que desaparezca el color de los reactantes, estaremos seguros que los productos ya no tendrían ningún residual de permanganato de potasio. Y entonces nuestra reacción estaría completa. Por ello es muy importante tomar el tiempo en el cual el permanganato de potasio está en contacto con el ácido oxálico. Una vez que se tome este tiempo hasta la desaparición del color para obtener a los productos, tendríamos la velocidad de la reacción. Para poder efectuar esta reacción, lo vamos a hacer primero a 25 grados Celsius para registrar el tiempo en el cual ocurre la velocidad de esta reacción. A su vez, vamos a trabajar con un tratamiento pareado, en el cual adicionaremos desde el inicio al sulfato de manganeso, el cual funcionará como catalizador. Entonces tendríamos un tratamiento con permanganato de potasio, ácido sulfúrico y ácido oxálico, con diferentes temperaturas. La inicial será 25 grados Celsius. Y el tratamiento que va a estar pareado al mismo tiempo será permanganato de potasio, ácido sulfúrico, ácido oxálico, así como el sulfato de manganeso, el cual estaría como catalizador. Una vez que el sulfato de manganeso esté como catalizador, incrementará la velocidad de la reacción. Es muy importante tomar nota, porque no en todos los casos el sulfato de manganeso acelera la velocidad de la reacción. Esto va a depender de la capacidad que tenga el catalizador de interactuar con la cinética de su molécula a diferentes temperaturas. Para los tratamientos vamos a generar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tratamientos con permanganato de potasio. ¿Cuánto vamos a adicionar? 2.5 mililitros. A este permanganato de potasio le vamos a adicionar ácido sulfúrico. Esto va a estar en un tubo. Posteriormente le vamos a adicionar el ácido oxálico, así como 0.05 mililitros de sulfato manganoso o sulfato de manganeso. Inmediatamente tomaremos el tiempo para los diferentes tratamientos: 25 grados, 35 grados, 45 grados, 55, 65 y 75. En cuanto al segundo tratamiento sin catalizador, tendríamos exactamente lo mismo: permanganato de potasio con ácido sulfúrico en un tubo. En otro tubo tendríamos al ácido oxálico. Los vamos a mezclar con la diferencia que no ponemos catalizador. Los tratamientos se trabajarán a 25, 35, 45, 55, 65, 75 grados Celsius. Registraremos las temperaturas 25, 35, 45, 55, 65, 75. El tiempo inicial y el tiempo final, o bien solamente el tiempo que transcurrió, pero en segundos. Es muy importante porque los cronómetros les van a dar los tiempos en minutos, con segundos y centésimas. Pero ustedes, para generar su gráfico, tendrán que transformar esos tiempos a segundos. Para ello,
Una vez que terminemos la práctica, tendríamos en el eje de las X las temperaturas a las cuales fue sometido el tratamiento. 25, 35, 45, 55, 65, 75 grados Celsius. Y en el eje de las Y tendríamos los segundos. A partir de ahí deberemos tener dos líneas. Generaremos un gráfico de dispersión en Excel. Y tendríamos dos líneas. Una línea para el catalizador y otra línea para la reacción sin catalizador. Y para poder observar el comportamiento de nuestra cinética, utilizaremos una línea de tendencia, la cual es del tipo media móvil. Los materiales para esta práctica serán pipetas para transferir el ácido sulfúrico, así como el sulfato de manganeso. Pipetas para transferir el dicromato de potasio y el ácido oxálico. Propipetas para adicionar el catalizador durante la reacción. Tubos de ensayo suficientes para los diferentes tratamientos. Un termómetro tanto para el baño María para temperar a los reactantes, así como otro termómetro para utilizar en el vaso de precipitado que hará la función de baño María durante la reacción. Una plancha de calentamiento, de preferencia con agitador magnético, para homogeneizar la temperatura que tenga el sistema y controlar las variaciones de la misma, así como el vaso de precipitado para hacer el efecto de baño María. Para un mejor resultado y no sostener los tubos directamente con el vaso, utilizaremos soportes universales, pinzas de 3 dedos, pinzas para tubos y una pinza de 3 dedos para el termómetro. En los reactivos utilizaremos permanganato de potasio, ácido oxálico, sulfato de manganeso y ácido sulfúrico, con los cuales prepararemos diferentes soluciones. Una solución de permanganato de potasio, 0.0005 molar. Una solución de ácido oxálico, 0.0025 molar. Una solución de ácido sulfúrico, 0.25 molar. Y una solución de sulfato de manganeso o de sulfato manganoso, 4.5 molar. Para el desarrollo de esta sesión, como se indicó en el apartado de materiales y métodos del manual de laboratorio, contamos con el siguiente material y equipo. Tenemos un agitador magnético con una plancha de calentamiento a temperatura constante, dos soportes universales, algunas pinzas para tubo y pinzas de 3 dedos para sostener el termómetro de mercurio, dos tubos, los cuales nos van a permitir recibir a las diferentes sustancias que van a participar en la reacción, un vaso de precipitado con agua, la cual va a presentar una temperatura constante dependiendo del tratamiento, un termómetro de mercurio, el cual nos va a permitir registrar la temperatura a la cual se encuentra este tratamiento y en dado caso de que tengamos fluctuaciones, poder hacer un balance térmico del calorímetro o del baño María. Tenemos un cronómetro para registrar los tiempos de los cambios en las reacciones y 4 vasos de precipitados para contener a las diferentes soluciones, así como pipetas para poder hacer la dosificación de los reactivos. En el fondo tenemos un baño María. Este baño María para el primer tratamiento está a una temperatura de 25, en el cual ya están dosificadas las porciones que solicita la práctica para permanganato de potasio, así como para el ácido oxálico. Los reactivos que vamos a utilizar en esta práctica son los siguientes. Permanganato de potasio, el cual está preparado a una concentración de 0.0005 molar. Ácido oxálico, el cual está preparado a una concentración de 0.0025 molar. Ácido sulfúrico, el cual está preparado a una concentración de 0.25 molar.
y sulfato manganoso o sulfato de manganeso, el cual está preparado a 4.5 molar. Este último nos va a servir como catalizador para acelerar las reacciones en el proceso. Vamos a iniciar con nuestra práctica. Para comenzar, primero revisaremos que la temperatura sea la temperatura adecuada para el proceso. En este caso, observamos un registro de temperatura de 25 grados Celsius. Estamos utilizando un imán para que el electroimán que tiene este agitador magnético nos permita homogeneizar constantemente el baño María, y si tenemos alguna pérdida de energía calorífica, la podamos registrar de forma inmediata en todo el sistema y podamos controlar esa temperatura. Para lo cual ya tenemos aparte agua en un vaso de precipitado, agua caliente, la cual se encuentra a 96 grados Celsius, así como agua con un cuerpo frío. Tenemos aquí agua ya depositada con un refrigerante para que en dado caso que se necesite disminuir la temperatura de forma rápida, lo podamos hacer con el auxilio de este dosificador. Entonces vamos a iniciar nuestro tratamiento número 1. El tratamiento térmico número 1 va a tener dos muestras. La primera, que va a ser una muestra con permanganato de potasio, ácido oxálico, ácido sulfúrico. Y la segunda va a tener esos tres componentes, pero además va a tener catalizador. Va a tener al sulfato manganoso o al sulfato de manganeso. Entonces, tomamos del baño María ya una muestra que se encuentra medida con 2.5 mililitros de dicromato de potasio, el cual, como podemos observar, tiene un color violeta. Lo ponemos al primer tratamiento. Y ahora vamos a adicionar los otros 2.5 mililitros de permanganato al tratamiento que tendrá el catalizador. Una vez hecho esto, podemos observar el color en la base de los tubos. Vamos a adicionar ahora el ácido sulfúrico. Para la adición del ácido sulfúrico, que son 0.5 mililitros, lo vamos a hacer en cada momento para que no tengamos ninguna interferencia en las reacciones, ya que para que se genere la descomposición del ácido oxálico así como del permanganato de potasio, tenemos que tener una condición ácida, para lo cual vamos a adicionar 0.5 mililitros de ácido sulfúrico en una concentración 0.25 molar. Ahora estamos en condiciones de adicionar el ácido oxálico. Observamos los colores e inmediatamente ponemos a correr el cronómetro. Lo que tenemos que registrar en este caso sería la desaparición del permanganato en este color, debido a que se está generando un ion de manganeso.
En el proceso tendríamos que estar siempre atentos de nuestra temperatura. Podemos observar que el tubo está perdiendo color. Vamos a utilizar una pipeta de transferencia para homogeneizar. Si observamos, está perdiendo color. Estamos a punto de registrar la transformación de todo el sulfato manganoso. Listo. Tenemos el primer registro. Y lo anotamos en nuestras bitácoras. Ahora vamos a hacer nuestro procedimiento número 2. Tenemos en este tubo el permanganato de potasio, el ácido sulfúrico. Procederemos ahora a incorporar el ácido oxálico. Y vamos a adicionar con el auxilio de una pipeta de transferencia una gota de sulfato de manganeso . Iniciamos. Detenemos. Perdimos el color en la reacción. El tiempo que tardó el primer tratamiento fueron 4 minutos 0,5 segundos .51 centésimas. En el tratamiento con el catalizador tenemos que tardó, el tiempo inicial fueron 4 minutos 0,5.51 y el tiempo final 4 minutos 11 segundos .12. Tratamiento número 2 a temperatura de 35 grados Celsius. Incrementamos la temperatura con la plancha del agitador magnético. Registramos la temperatura en el termómetro de mercurio, marca 35 Celsius. Adicionamos los 2.5 mililitros de dicromato de potasio al tratamiento sin catalizador y al tratamiento con catalizador. Ahora adicionamos el oxalato y el ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico para el tratamiento 1. Ácido sulfúrico para el tratamiento 2.
Adicionamos oxalato, ácido oxálico para el tratamiento 1 e iniciamos a contar. Observamos que el color, por la desnaturalización del dicromato, empieza a ser más tenue. Homogeneizamos con la pipeta de transferencia. Revisamos que el color es tenue, está a punto de terminar la reacción. Terminó. Un tiempo de 1 minuto 35 segundos 41 centésimas. Ahora procedemos a adicionar el ácido oxálico y adicionamos el catalizador. Tiempo. Terminó. Tenemos un tiempo de 10 segundos con 32 centésimas. Siguiente tratamiento a 45 grados Celsius. Tenemos al dicromato de potasio, 2.5 mililitros en cada tubo. La temperatura está ajustada ahora a 45 grados Celsius, como se puede observar aquí. Vamos a proceder a adicionar el ácido sulfúrico, 0.5 para cada tratamiento. Ahora procedemos a adicionar el ácido oxálico. Tratamiento 1. Corre tiempo. Es muy importante mantener la temperatura constante. En 45 Celsius para este tratamiento.
Observamos la desaparición de color del dicromato de potasio. Homogeneizamos con pipeta de transferencia. Terminó. Tiempo, 1 minuto 3 segundos. Con 25 centésimas. Vamos con el tratamiento de catalizador. Revisamos que la temperatura esté en 45. Adicionamos un poco más de agua tibia. Listo. Temperatura en 45. Adicionamos el ácido oxálico. Y el catalizador. Tiempo. Revisamos la desaparición de color. Es completa. Registramos. ...15 segundos... ...con 28 centésimas... Siguiente tratamiento, temperatura 55 grados Celsius, como lo podemos verificar en la línea de mercurio. 2.5 mililitros de dicromato de potasio para el tratamiento con temperatura. 2.5 mililitros de dicromato de potasio para el tratamiento con catalizador y temperatura. Adicionamos 0.5 mililitros de ácido sulfúrico en una concentración 0.25 molar a cada tratamiento. Adicionamos el ácido oxálico al tratamiento sin catalizador. Iniciamos tiempo. Observamos desaparición de color por la desnaturalización del permanganato. Aquí tenemos un poco. Terminó. Tiempo 43 segundos 97 centésimas. Ahora tratamiento con catalizador. Adicionamos el ácido oxálico. Y catalizador. Tiempo.
Me falta un poco. Terminó. Tiempo de reacción en el catalizador, 23 segundos. Siguiente tratamiento, temperatura 65 grados Celsius. Tenemos al dicromato de potasio del tratamiento térmico, dicromato de potasio del tratamiento con catalizador. Procedemos a la adición de ácido sulfúrico en una concentración de 0.25 molar. Incorporación de ácido oxálico. Iniciamos tiempo. Observamos degradación completa. Tiempo 18 segundos 0,5 centésimas. Ahora adicionamos el ácido oxálico y el catalizador. Tiempo. Acción en 3 segundos. 94 centésimas. Para ajustar a la siguiente temperatura, que son 75 grados Celsius, removemos la mayor parte del agua para incrementar su calor, adicionando agua que se encuentra a 90 grados Celsius. Poco a poco vamos a incrementar la capacidad calórica de nuestro baño María hasta llegar a los 75 Celsius. Este procedimiento se llevó a cabo en cada uno de los tratamientos para ajustar la temperatura a la temperatura deseada para el experimento, para revisar la cinética que tiene el compuesto. Observamos temperatura de 75 Celsius. Colocamos el dicromato para el tratamiento de catalizador y el dicromato
para el tratamiento que solo es térmico. °C, adicionamos oxalato, ácido oxálico, tomamos tiempo. Observamos, ya no hay color. Tiempo de la reacción 15 segundos con 41 centésimas. Procedimiento con catalizador. Adicionamos el ácido oxálico y el catalizador. Tiempo 2 segundos con 92 centésimas. Verificamos la desaparición de color. En ambos tratamientos.